Fundamentos creativos y técnicos del diseño básico. Para tener o lograr un buen diseño, debemos primero tomar en cuenta los 6 principios básicos. El equilibrio. En el equilibrio existen 3 tipos. Empecemos con el primero, que es el simétrico. En una composición se puede conseguir el equilibrio a través del uso de líneas y formas, y se logra reflejando objetos en uno o más ejes. También se produce, cuando lo divides una composición en partes iguales, existe la igualdad de peso en ambos lados y no se encuentran elementos que sobresalgan más que el resto de la importancia y el peso. Como lo mostramos en el ejemplo, si lo dividimos, vemos que tiene la igualdad de peso y tono. Ahora el asimétrico. Pues como dice aquí, el asimétrico es cuando al dividir una composición en partes iguales no existen las mismas dimensiones de tamaño, color o peso. En el equilibrio asimétrico, al ser desiguales los pesos a un lado y el otro del eje, el efecto es variado. Aquí tenemos un ejemplo que lo podríamos llamar como peso visual. Nos muestra una balanza. Y aquí la pregunta sería si pesan lo mismo. Si lo pesáramos de verdad, creo que la balanza quedaría recta, pero eso está mal. A veces cuando diseñamos, creo que la gente se enfoca más en dar un mensaje o que el mensaje sea atractivo a que tomen el equilibrio de su diseño. En el equilibrio radial se trata de crear diseños que partan hasta afuera. En el equilibrio se controlan las atracciones opuestas por la rotación alrededor de un punto central, en el que puede ser un área positiva del esquema o un espacio vacío. También los planos giran alrededor del punto donde se cruzan el eje vertical con el horizontal, y así logra ofrecer una imagen más dinámica que las simetrías de un solo eje central, como lo muestra en la imagen. Ahora pasaremos al principio de la proximidad. En ella existen 2 tipos, como la composición desordenada y la ordenada. La primera imagen es un ejemplo de composición desordenada y la segunda de composición ordenada. Considero que la proximidad nos ayuda muchísimo a hacer que el contenido sea más fácil de dirigir para el usuario. Creo que es muy importante en el diseño básico, ya que en la segunda imagen, como podemos ver, tiene su orden, tiene la fecha, nombre, y creo que es más entendible en el caso del diseño. Ahora pasaremos a lo de la alineación. La alineación consiste básicamente en colocar los diferentes elementos del diseño a una distancia y una dirección común, y para esto utilizaríamos las líneas guía. Como lo mostramos en la imagen, ya con las líneas el texto está justificado. La alineación más que nada crea un balance por peso natural y nos da la sensación de que hay un equilibrio muy bueno en el diseño. Yo siento que es muy importante la alineación porque nos ayuda a tener una mejor lectura y una mejor disposición en el espacio. Ahora explicaremos el siguiente principio, que es la repetición. Consiste en repetir elementos dentro del diseño que nos den una idea de homogeneidad. Esto quiere decir que existan elementos comunes que se mezclen bien con el concepto general del diseño. En la repetición nada más son formas idénticas o similares que aparecen en el diseño más de una vez, como lo mostramos en la imagen. Ahora pasaremos
el contraste. El contraste sí debe lograr hacer una distinción entre uno o varios elementos. En el contraste se debe marcar las diferencias y de este modo podemos destacar lo que consideremos más importante. También pues este aparece cuando hay elementos que son diferentes entre sí y eso hace que se cree un interés mayor en el diseño. Como lo mostramos, hay dos imágenes. En la primera es un contraste de imagen y la segunda es de un texto. Y ahí podemos pues en la segunda ver la diferencia que hay entre un texto sin contraste y el otro. Pasaremos al otro principio que es el espacio en blanco. En el espacio en blanco también se le considera como el arte de la nada y consiste en dejar espacios dentro del diseño que no contengan ningún elemento. Como se muestra en la imagen, solo nos aparecen dos elementos y es importante porque la marca es de Lego. Entonces, como ya sabemos, los Legos vienen de pieza por pieza. Y lo que quiere decir la imagen es que tú puedes crear tus figuras. Y se me hace muy llamativo porque no tiene tanto diseño, pero se da a entender bien. Y bueno, estos fueron los 6 principios más fundamentales en el diseño.